Buenas tardes, soy Joven Toala, interno de séptimo año, rotando en la especialidad de hemato-oncología y a continuación les haré un seminario de las leucemias agudas y su aproximación diagnóstica. Primero partiremos definiendo esta patología como una enfermedad maligna que tiene que ver con la proliferación y o diferenciación en etapas más inmaduras de las células hematopoyéticas. Entonces esto produce que al crecer estas células en la médula ósea van a reemplazar las células hematopoyéticas normales, lo cual va a llevar a una alteración de las distintas líneas celulares que componen la sangre periférica. Como se puede ver en este esquema, a partir de una célula madre sanguínea, se va a diferenciar una célula madre mieloide y una célula madre linfoide. Y van a continuar su maduración hacia lo que son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Entonces vamos a tener una proliferación en la etapa inmadura, o sea, en la etapa de blastos. Con respecto a las generalidades y un poco a la epidemiología de esta enfermedad, las leucemias en general son un poco más frecuentes en hombres que en mujeres y la incidencia va a variar de acuerdo a la edad y tipo de leucemia. En Chile tenemos que en el año 2005 y 2006 los egresos hospitalarios fueron de 7.761 y 7.068 egresos hospitalarios respectivamente a causa de leucemia. Y de ellos, más de la mitad corresponden a personas de 10 años y más. Esta patología constituye una emergencia hematológica, ya que las guías recomiendan con un grado de recomendación B que los pacientes que presenten un recuento de glóbulos blancos o frotis sanguíneo sugerente a una leucemia aguda deben ser referidos de inmediato, o sea, dentro de las primeras 24 horas a un especialista, para que éste pueda así iniciar su estudio y manejo específico. Con respecto a la etiología, se sabe que esto se produce por un defecto genético adquirido en una célula hematopoyética en un estadio temprano de diferenciación. Asimismo, se ha visto en lugares de Chile que tienen una alta tasa de contaminación ambiental en pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, pacientes VIH no tratados o con trasplantes, y pacientes con antecedentes de quimio o radioterapia previa también van a tener un mayor riesgo. En países desarrollados se ha visto un fenómeno que tienen menor contacto contaminantes, por ende tienen un menor desarrollo del sistema inmune y también hay una mayor incidencia de esta enfermedad tumoral. Vamos a clasificar esta enfermedad según la línea celular que esté afectada, pudiendo ser leucemia mieloide o mieloblástica aguda, leucemia promielocítica aguda y leucemia linfoblástica aguda, dependiendo la línea celular que se ve afectada, como explicaremos a continuación. Primero, con respecto a la leucemia mieloide o mieloblástica aguda, va a ser el resultado de la expansión clonal no controlada de células precursores anormales del linaje mieloide, eritroide, monocitoide y megacarioblásticas, y en menor frecuencia el linaje histocítico. También sabemos que esta enfermedad causa muerte por hemorragia y o infección, y que en este subtipo de enfermedad es más frecuente en pacientes adultos, mayores de 60 años. Los factores de mal pronóstico que vamos a tener van a ser una morfología con signos de mielodisplasia, un recuento de leucocitos mayor a 30.000 y unas alteraciones citogenéticas en el cromosoma 5 y 7. Segundo, tendremos la leucemia promielocítica aguda, que va a ser una entidad particular caracterizada por una morfología con proliferación clonal de promielocitos patológicos con un citoplasma hipergranular e inclusiones citoplasmáticas que van a formar los bastones de Auer.
este subtipo de leucemia va a tener una mayor incidencia de hemorragia en fases iniciales, debido a una trombocitopenia, a la coagulopatía de consumo y a una hiperfibrinolisis que se produce por la liberación de estos promielocitos enfermos. Va a representar un 10 al 15% del total de la leucemia mieloide aguda, y su confirmación diagnóstica va a ser con el gen de fusión PML rara. Se va a presentar clínicamente con diátesis hemorrágica en grados variables, entonces generalmente lo vamos a encontrar en la localización mucocutánea. Bueno, y como tercer clasificación de la leucemia aguda vamos a tener la leucemia linfoide aguda. Esta va a estar caracterizado por la proliferación y expansión clonal de células inmaduras de estirpe linfocitaria B o T. En niños va a ser la leucemia aguda más frecuente, siendo 5 veces más frecuente que la leucemia mieloide aguda, y el 60-70% de los pacientes diagnosticados con esta enfermedad tienen menos de 20 años. ¿Ya? Entonces sospechar en estos tipos de pacientes más jóvenes. Va a tener presencia de blastos de estirpe linfoide que van a comprometer más del 20% de la estirpe en la médula ósea. Bueno, ¿cómo va a ser la presentación clínica de estos pacientes? Primero, los pacientes con leucemia aguda generalmente van a presentar los síntomas relacionados a las complicaciones de las pancitopenias. Va a incluir fatigabilidad y debilidad como el primer síntoma en el 50% de los casos, fiebre con o sin infecciones, y infecciones de gravedad variable también va a ser el primer síntoma en el 10% de los casos, y vamos a encontrar hallazgos hemorrágicos como sangrado gingival, equimosis, epistaxis y menorragia. También podemos encontrar la combinación de estos síntomas que nos va a llevar a sospechar aún más de estar frente a una leucemia aguda. Con respecto a la clínica, una vez que tengamos iniciada la transformación leucémica, los síntomas se van a desarrollar de forma aguda en semanas o meses. Y los síntomas de la falla medular va a ser un paciente que consulte por un síndrome anémico, un síndrome hemorragípero y que presente equimosis, petequia y un síndrome febril, con infecciones asociadas a granulocitos anormales. Se debe sospechar en todo paciente con pancitopenia o visitopenia, y veremos más adelante cómo tenemos que interpretar los laboratorios y el hemograma de estas entidades. Entonces, si ya tenemos la sospecha inicial por la clínica, ¿cómo vamos a enfocar el estudio inicial? Se recomiendan las guías clínicas que todo paciente que presente fatiga de causa desconocida debe solicitarse un hemograma completo y un VHS. Se debe repetir al menos una vez en caso de que las condiciones del paciente permanezcan en estudio y sin presentar mejoría. También en pacientes que lleguen con hematomas, con sangrados, con púrpura o síntomas sugerentes de anemia, también requiere un hemograma completo y un VHS, más un tiempo de protrombina, para poder enfocar la sospecha hacia estas patologías. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en el laboratorio? Principalmente en el hemograma vamos a ver blastos en sangre periférica, un 15 a 95% de blastos, y como mencionaba anteriormente, pueden haber bastones de Auer presentes, que son más característicos de la leucemia mieloide aguda. Vamos a tener una anemia que va a ser de característica normocítica, normocrómica. Vamos a presentar trombocitopenia con las plaquetas en forma hipogranulares y gigantes presentes, y podemos presentar distintas formas de glóbulos blancos, como por ejemplo leucopenia, que se da en un 25% de los casos,
podemos presentar leucocitos normales en un 50% de los casos y leucocitosis también en un 25% de los casos. Entonces, frente a cualquiera de estas presentaciones en el hemograma, nos hace sospechar fuertemente de estar frente a esta emergencia hematológica. Otros estudios complementarios que tenemos que hacer en estos pacientes que es importante en su ingreso es pedir un perfil bioquímico donde podemos ver la LDH elevada, hipercalcemia secundaria al proceso tumoral. Tenemos que pedir una función renal, ya que se puede ver alterada en una entidad que se conoce como el síndrome de lisis tumoral. También tenemos que pedir la función hepática, tenemos que pedir fuertemente las pruebas de coagulación, donde vamos a buscar el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina, el fibrinógeno, el dímero D, sobre todo en caso de que estemos sospechando de una leucemia promielocítica, por este cuadro similar al síndrome de coagulación intradiseminada, y una punción de líquido raquídeo, ya que estos cánceres suelen tener infiltración leptomeningia, o sea, metástasis hacia la meninge, y el tratamiento va a ser con quimioterapia intratecal. También es importante en estos pacientes estudiarlos con imágenes, como partir por una radiografía de tórax, API lateral, hacer cultivos bacterianos, PCR, ya que como mencioné antes, estos pacientes pueden llegar a consultar con síndrome febril, y hay que pancultivar para descartar si es que tiene algún foco infeccioso. Hay que pedir una serología viral completa, VIH, virus hepatitis B, virus hepatitis C, Chagas, toxoplasmosis, ecocardiograma con Doppler en pacientes con factores de riesgo cardiovascular, evaluación y tratamiento odontológico, y un escáner de cerebro en caso de que estos pacientes presenten cefalea, mareo, diplopía, por lo mismo que pedimos la punción del líquido, que es por sospechar de estos procesos de metástasis hacia el sistema nervioso central. El diagnóstico se va a hacer en base a una biopsia de médula ósea, donde vamos a tener dos estudios principales: el estudio inmunofenotípico y el estudio citogenético. Con respecto a la inmunotipificación en la médula ósea, vamos a encontrar estos distintos componentes como CD7, CD13, CD14, CD33, CD34, entre otros, y mieloperoxidasa citoplasmática. Con respecto a la citogenética, también vamos a encontrar translocaciones en cromosoma 15, 16, en el 8, en el 21, y también estas van a estar asociadas a un mejor pronóstico. Asimismo, una monosomía en el 7 y alteraciones del cromosoma 5, alteraciones cromosómicas múltiples, están asociadas a un mal pronóstico. Esto ya es de manejo más de especialistas para hacer la clasificación más precisa de este cuadro. Lo importante es que tenemos que saber que más de un 20% de blastos en sangre periférica o médula ósea van a permitir hacer el diagnóstico de leucemia según la OMS. Eso es lo que tenemos que quedarnos siempre y buscar. Respecto a algunos diagnósticos diferenciales que podemos plantear en estos pacientes, está la aplasia medular, que se va a presentar como una destrucción de precursores hematopoyéticos por reacción autoinmune. Entonces, en la biopsia también se va a ver una disminución del tejido hematopoyético respecto al porcentaje normal. También un síndrome mononucleósido, un cuadro muy frecuente que se puede presentar con anemia, plaquetas y leucocitos bajos, y que se puede o se tiende a confundir con aumento de los blastos. Una buena historia y un examen físico podría permitir diferenciar las leucemias de este síndrome mononucleósico. También respecto a los linfomas leucemizados, son linfomas de bajo grado con infiltración medular y salida de blastos a la circulación, también plantearse ese diagnóstico diferencial,
y una reacción leucemoide, sobre todo en pacientes en UCI con cuadros sépticos severos e importantes que van a generar desviación a la izquierda. Esto puede generar tener blastos en la circulación y además se van a acompañar de anemia y trombocitopenia dado el contexto inflamatorio de estos pacientes. Pero habría que diferenciarlo entonces de los cuadros propiamente tal de leucemia. Con respecto al tratamiento, es importante que nos enfoquemos en el soporte de estos pacientes antes de que inicien su terapia de tratamiento definitivo. El soporte se va a basar primero en el apoyo transfusional. En el caso de que tenga anemia, transfundir glóbulos rojos. En el caso de que tenga trombocitopenia, transfundir plaquetas, especialmente si hay riesgo de hemorragia cerebral. Y transfundir también con crío precipitado en el caso de que tenga coagulopatía. Tenemos que hacer un manejo agresivo de las infecciones y dar un apoyo psicológico correspondiente a todos estos pacientes debido al impacto que puede tener en su esfera psicológica este diagnóstico. El tratamiento más definitivo en estos pacientes consiste en la quimioterapia. Se ha visto que los resultados de la quimioterapia son sumamente buenos. En niños pueden curar sobre un 75-80%, sobre todo si el subtipo es una leucemia linfoblástica, y en adultos puede curar de un 40 al 70% de los casos, también dependiendo del subtipo de leucemia. Recordar que la quimioterapia se divide en 3 etapas. Primero, en una etapa de inducción, donde se busca lograr la mejor respuesta inicialmente. Después una etapa de consolidación y tercero una etapa de mantención en algunos tipos de leucemia que va a implicar un tratamiento largo con drogas orales para evitar las recaídas. Recordar que no todas las leucemias responden igual y el tratamiento va dirigido al subtipo de leucemia que estemos tratando. Para tratamiento de la leucemia mieloide aguda, en caso de tener hiperleucocitosis granulocítica, donde vamos a encontrar más de 50.000 glóbulos blancos por milímetros cúbicos, el tratamiento principal va a ser la leucorreducción farmacológica con hidroxiurea en dosis alta, 4 a 5 gramos día por 3 días vía oral. En estos pacientes vamos a instalar catéter venoso central, transitorio, tunelizado o con reservorio, y el tratamiento específico va a ser con fármacos de quimioterapéuticos como la citarabina en dosis convencionales asociado a daunorubicina. El diagnóstico de leucemia promielocítica constituye una urgencia hematológica que obliga a una rápida instauración de tratamiento de soporte, y el tratamiento de elección es con ácido transretinoico, dando una dosis de 45 miligramos por superficie cuadrada al día, vía oral dividido en 2 tomas cada 12 horas, e iniciarse precozmente frente a la sospecha morfológica de leucemia promielocítica señalada por el hematólogo. El síndrome de atrás se da en estos pacientes que iniciamos este tratamiento con el ácido transretinoico y comienzan a presentar clínica de disnea, de saturación, fiebre, ganancia de peso, y debe ser tratado precozmente con dexametasona 10 miligramos 2 veces al día IV y la suspensión del ácido transretinoico. Actualmente la mayoría de los pacientes con leucemia promielocítica aguda se curan, y muchos de ellos pueden hacerlo incluso sin quimioterapia, en especial los pacientes que tienen riesgo bajo e intermedio. El tratamiento de soporte específico de la leucemia linfoide aguda es con hiperhidratación endovenosa con bicarbonato de 40 a 60 miliequivalentes litro, si el producto del calcio y el fósforo es menor al 40, y con alopurinol vía oral. En estos pacientes se instalan catéter venoso central, transitorio, tunelizado con reservorio. Se realiza profilaxis del sistema nervioso central, sobre todo en pacientes con metotrexato, corticoides, con o sin citarabina. Se también realiza profilaxis de infección por neumocitis Girovechi, y en estos pacientes se puede plantear el trasplante de médula ósea, pero debe ser evaluado individualmente por un comité de trasplante de médula ósea.
hablar un poco del trasplante de médula ósea halogénico. Se da sobre todo en pacientes con alto riesgo de recaída y se va a realizar una ablación de la médula ósea con quimioterapia intensiva y luego un rescate con infusión de precursores hematopoyéticas compatibles con nuestro paciente. Bueno, acá pongo un cuadro donde se ve la sobrevida principalmente de la leucemia linfática aguda en Chile, donde tenemos que en pacientes menores de 15 años tiene una sobrevida del 73% y en pacientes mayores de 15 años tiene una sobrevida del 25%. Asimismo, la sobrevida en Chile de la leucemia mieloide aguda va a ser del 50% en menores de 50 años y del 26% en mayores de 15 años. Entonces son valores bastante buenos respecto a la sobrevida con el tratamiento. A continuación, la bibliografía que ocupé para desarrollar esta presentación. Y muchas gracias. Agradezco sus comentarios y cualquier pregunta dejarla en la cajita.